Muy buenas tardes. Qué maravilloso encuentro hoy con Alberto López Carvajal, aquí en Café Besania, dentro de nuestra Catedral de la Cultura en el Teatro Nacional. Alberto López Carvajal, Alajuela 1990, graduado como técnico en gestión, manejo y bienestar animal por el Instituto Fogos y la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es investigador y voluntario ambiental, donde ha colaborado en programas de control y protección en parques nacionales y refugio de vida silvestre. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Qué gusto tenerte, de verdad que sí. El placer es mío. Esta novela tuya, La senda del despierto, tiene que ver con la labor tuya propia. Vieras que es curioso porque vamos a ver, desde niño yo siempre tengo una conexión muy especial con los animales y en este caso en especial con los caninos. En mi casa siempre se escuchaban coyotes aullando detrás de la montaña y eso se me quedó grabado. Mi abuelo siempre me decía, mi abuelo es de Guanacaste, mi familia, por parte de mi papá, por el lado de los López. Son de allá, entonces mi abuelo me decía, siempre me contaba historias de los coyotes, de cómo cazaban, cómo se les robaban gallinas, todo eso. Entonces, a mí se me quedó muy grabado eso. Y una vez, no sé, de mi influencia por leer a Jack London, entonces una prima me dice, a usted que le gusta tanto los lobos y todo esto, los perros, miras que hay un libro que se llama La llamada a los salvajes. Bueno, ya lo leí, quedé enamorado. Y leyéndolo, me recordaba los aullidos de los lobos ahí en el libro de Jack London y en mi casa con los coyotes. Y la primera vez, siendo yo voluntario, cuando llegué vamos a ver, al volcán Irazú, sector cráteres, y ir subiendo en un loop completamente lleno de niebla y ver como una sombra que pasó blanco, como amarillo, y subir yo y quedarme viendo y ver de frente a un coyote con esos ojos amarillos, una profundidad mística, o sea, yo quedé completamente enamorado de eso, no sé cómo llamarlo, o sea, quedé completamente aprendido a ese animal y a cómo llegó, a cómo lo vi, desapareció. Lo primero que yo me pregunté es, ¿qué hay en tu silencio? ¿O qué hay en ese silencio de ese animal? Y así comienza, de hecho, el poema que sale en la primer capítulo de la novela, ¿qué hay en tu silencio? Porque eso me lo pregunté yo. El poema está dedicado al coyote. Claro, hay un momento casi que hasta delirante dentro de este marco conceptual que escribís. El tener el poema dentro de la novela es muy interesante la manera en que lo has procesado. La novela está hecha por capítulos, pero hay algo muy interesante también. Me parece a veces que me lleva al relato. Me lleva al relato y ¿cómo lograste hacer esa combinación con la novela? Vieras que la novela, bueno, como tal, vieras que es muy difícil. A veces uno como autor busca la voz propia. Creo que esa es la búsqueda siempre. Y cuando uno inicia una novela, al principio era pura poesía. Vamos a ver, yo empecé leyendo poemas. Primero, desde niño. Mi primer libro fue Jardines de Asfalto, de Alfonso Chase. Y después de eso, una compilación de poemas, donde venían poesía de Octavio Paz, Gabriela Mistral, bueno, todos los grandes poetas, Roberto Bolaño. Y vamos a ver, con ese gusto que tenía yo siempre por la narrativa también, el personaje fue el que me dijo qué era lo que era él, o qué era lo que él quería hacer. Y el personaje como tal, que es un místico. Entonces, la naturaleza creo que es tan hermosa. A veces cuando un personaje es tan sensible hacia la naturaleza, las palabras salen de una forma más poética. Por ejemplo, un chamán es un poeta. Los chamanes tienen poesía, tienen música. Y ellos
por medio de cantos y a la vez, vamos a ver, en muchas culturas chamánicas, ellos tienen sus propias canciones, que son las canciones medicina. Entonces el personaje, la poesía para él es una medicina. Entonces cada poema que viene en esa novela tiene un símbolo, un significado mucho más allá de lo que trata el capítulo y a veces son premonitorios, porque la ocarina mágica del personaje, él la llama mágica porque es premonitoria. Cada vez que se toca una canción es porque va a pasar algo, no en el siguiente capítulo, sino en algo que va a ocurrir o que puede ser que ya ocurrió. Un lector ahí que esté atento se va a dar cuenta, mira, y así es, porque creo que la vida es así. Alberto, léenos este poema. Claro, por supuesto. Es mi noche, tu noche. Tu boca en un reflejo, vuela libre la canción. Es la fiesta del oráculo, celebra el volcán. La niebla oscura que espera en la profundidad. Bailamos los espíritus, bien despiertos en el umbral. La senda Kadiaktabi no es de aquí ni de allá, en tu interior está. Toca esta canción, se acerca al final, déjalos andar. No saben que nosotros comenzamos a volar. Te llenarás de luz, llenarás de luz, de luz. Alberto, Sí, mira, premoniciones. Pasé durmiendo todo el día, reponiéndome de la experiencia de la noche anterior. Me sentía susceptible a todo tipo de murmullos más allá de lo habitual, desde entender lo que dicen los pájaros hasta la fragancia que expide la flor. Mira, qué libro, a pesar de que la narrativa está llena de poesía. Eso me parece hermoso. muchas gracias. Me lo he encontrado en muy pocos libros de narradores costarricenses. Creo que es una novela de mucha valía en ese proceso novela-poesía. Premoniciones. ¿Qué me contás? Bueno, bueno, en lo que mencionabas ahora, yo intenté tal vez hacer una novela lírica. Es lo que creo que fue como okay. Sos un tramposo, entonces. Intenté hacer una novela lírica porque, y bueno, al principio no me daba cuenta de eso. No era consciente tal vez de eso, pero es porque tal vez como te decía antes, me gusta mucho la poesía y me encanta la narrativa poética. Entonces, bueno, construir metáforas desde un paisaje es muy bello, pero a veces desde lo más simple construir una metáfora es complicado. Y por ejemplo, decir por ejemplo un atardecer o la aurora, mencionarla como si fuera un helado naranja piña. No sé, se me ocurrió. El personaje era un niño y en su momento una vez comió un helado de esos y lo relacionó. Entonces creo que ahí están, a veces en lo pequeño y en lo común está la belleza. O trata uno de hacer la belleza, ¿verdad? Entonces eso fue lo que intenté, ¿verdad? Al principio, hacer una novela poética que tuviera como ese lenguaje, mucho de ese amor hacia la naturaleza que le tengo, porque bueno, yo soy voluntario ambiental y tengo esa necesidad de poder ayudar en algo, en hacer algo, hasta de ir a limpiar un río, por ejemplo, detrás de mi casa, que todavía queda un pedacito de montaña, un pedacito de naturaleza, que es donde viven los coyotes, son mis vecinos. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no sentir esa necesidad? Entonces, ¿cómo escribirlo? Escribirlo de una forma hermosa, tratar de hacerlo lo más bello posible, pero tampoco tan empalagoso, sino muy natural. Entonces, ese era como lo principal. Ahora, hablando del capítulo Premoniciones es el segundo capítulo, pero ahí se menciona lo que el personaje va a vivir, a lo que vivió antes del primer capítulo. Ajá, me gusta ese juego del tiempo, bueno, ya se ha hecho normalmente, pero es algo que me gusta mucho. Me encanta toparme con ese juego de tiempos, por ejemplo, no sé, como en 100 años de soledad, por ejemplo, que comienza con algo que está ocurriendo mucho después de la novela. Entonces me gusta jugar con el tiempo, o sea, siempre, no que sea completamente lineal, sino tratando de siempre de ser como una novela río, que se tejen varias tramas dentro de la misma novela
y dentro del mismo personaje, porque la novela es muy onírica, es muy de... Mira, esta novela, cuando hablas de los tiempos, claro, porque es muy cineasta la novela, es muy cineasta. Si amas a Jack London, nos damos cuenta que Jack London es muy cineasta. También siento algo sobre esta película Animales, Mágico, Mágico. Animales Fantásticos, Animales de Fantásticos, Harry Potter, la de Harry otra Potter. versión Toda, bueno, digamos que toda influencia vale porque vivimos influenciados de todo. por todo, Exactamente. ¿verdad? Pero lo más maravilloso es que tenemos una novela costarricense, La senda del despierto, de Alberto López Carvajal. Bueno, y que puede ser una película en un futuro. No me acuerdo quién me dijo lo mismo, me dice, más que esto se lee como que si fuera una película, yo no lo había pensado, le digo yo, bueno, hey, yo lo que, una vamos a ver, de las metas mías era que alguien lo leyera y que me dijera, más, se lee perfecto, se lee fluido, que va muy rápido, y esa era mi meta. Claro. Y yo todo lo tenía en mi cabeza, o sea, yo me imaginaba cómo es Barulan, cómo es Capac, cómo es la abuela, cómo es todos los personajes, los tengo en mi cabeza. Entonces yo me lo imaginaba como una serie, no sé cómo llamarlo. Los murmullos del bosque. Sí. Las nubes ocultaron los rayos del sol y el frío me hizo volver al camastro. Contame. Bueno, creo que yo trabajé por mucho tiempo en lo que es la parte de Volcán Turrialba, Volcán Irazú, como voluntario, claro. Y lo que es estar ahí cuando amanece esa helazón, ese frío. Bueno, creo que lo viví en un momento donde ya tenía que levantarme porque tenía que empezar la jornada, porque se entra a las 8 de la mañana, digamos, se comienza a trabajar en los parques nacionales y yo me levantaba a las 5:30, porque me gusta levantarme con tiempo, relajarme, alistarme. Y me acuerdo es de que una vez me levanté y estaba ese frío y me volví a la cama inmediatamente. Y yo, no, es muy temprano todavía, no. Y creo que el personaje lo vive, porque él se despierta Claro. en un sitio inspirado, por ejemplo, en Volcán Irazú, Volcán Turrialba. Todos esos sitios amanecen, por ejemplo, en San Juan de Chicoá. Y recuerdo lo que es